ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, con los comentarios más importantes en el Sol de la Mañana. Hoy pues muy apenado, muy triste por la noticia que ofrecía Melton Pineda tempranito del fallecimiento del querido colega, gran amigo, Papito Lebrón, Roberto Lebrón. Sabíamos que su situación era delicada, una situación descubierta de manera sorpresiva, aparentemente muy agresiva, pero desde luego ayer comentábamos las cosas que se gestaban en el último esfuerzo por prolongar la vida de Papito Lebrón, que partió ayer. Yo sé que esto llena de dolor, de tristeza a su familia, en luta a todo el gremio periodístico y a todos pues nos deja una lección que está ahí, que se nos repite de manera cotidiana y que a veces uno se aleja de ella, que la realidad de la vida es ese llamado inapelable, Entonces, qué lástima, señores. Son las 7:03. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad. Corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión y todo el equipo del Sol de la Mañana en los preparativos para ir a acompañar a Pedro Martínez en su entronización en el Salón de la Fama de Cooperstown. Allí estaremos con los auspicios del Banco BHD León, que pues ha asumido este necesario respaldo a una gran estrella de este país, a un hombre que trasciende, digamos, los logros que alcanzó en las grandes ligas y se convierte en una referencia, que eso es lo que logran los hombres de éxito, que son aquellos conocidos y seguidos aún por las personas que no son fanáticas de los deportes en lo que ellos se destacan. Entonces ahí estaremos, señores, si Dios lo permite, acompañando a Pedro Martínez, pero con el alma realmente muy apenada por la partida de Roberto Lebrón. Son las 7:05. El Sol de la Mañana, el Sol de la Mañana, el Sol de la Mañana. Ayer se realizaron las elecciones del bloque de diputados del Partido de Liberación Dominicana. El diputado Elpidio Báez fue escogido como vocero de los diputados del Partido de Liberación Dominicana. Felicitaciones al diputado Elpidio Báez. Creo que cualquier elección de la que sea objeto es merecida por su trabajo, por su trayectoria. Él compitió con Rubén Maldonado y por razones
que no son de tipo personales, por razones que no son de tipo personales, sino por la visión que tengo de las cosas. Yo creo que hay mensajes que pudieran no ser mensajes adecuados en el momento que se busca la compactación y la unidad de una fuerza política. Pero siempre he tenido clara una cosa: la política la hacen los que la ejercen, los que la viven día a día, los que se dedican plenamente a ella. Nosotros desde los medios de comunicación participamos del debate político. En casos como el nuestro tenemos el privilegio, la oportunidad de opinar, y sé que de lo que se trata es de opiniones. Las opiniones no necesariamente dirigen el curso de un país, ni esa ha sido nunca la pretensión. La mía particularmente es nunca dejar de decir lo que pienso, aunque esté en mayoría, aunque esté en minoría, aunque la corriente marquen otra cosa. Y el día en que sienta que no puedo tener esa oportunidad de decir lo que siento, de decir lo que creo, pues bien pudiera pues ocuparme de otra cosa. Entonces creo que este mensaje pudiera no ser el mensaje más adecuado. Rubén Maldonado alcanzó 39 votos, Elpidio Báez 47 votos. Quiere decir que una parte del voto de los leonelistas pues favoreció a Elpidio Báez. Si la matrícula de los leonelistas suscribe plenamente la candidatura de Rubén Maldonado permanece como vocero de los diputados del PLD, pero se dieron dos factores se aunaron para que los resultados fueran los de esta elección. Número uno, hubo un voto en bloque del danilismo. Los danilistas pues fueron en bloque, no se perdió un solo voto, sino que en bloque favorecieron a Elpidio Báez, lo que quiere decir que quienes dirigen esa corriente en el Congreso se ocuparon de que la línea no fuera confusa, que todo el mundo la acatara, la cumpliera, y entonces ahí hubo un voto pleno de los danilistas por Elpidio Báez. Pero él no ganaba solamente con el voto pleno de los danilistas. Él recibió también una ayuda del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, que como hay un pacto en el sentido de que Rubén Maldonado sería propuesto por Leonel Fernández para la presidencia de la Cámara de Diputados, entendiendo que la Cámara de Diputados le correspondería a Leonel Fernández, porque si no le corresponde la Cámara, le corresponde la presidencia del Senado, y por el liderazgo en el Senado tal vez sea más factible la Cámara de Diputados. Entonces lo que es conocido es que Rubén Maldonado sería propuesto para la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces Abel Martínez, en el juego de la política, en la teoría de los juegos, pues entonces aprovecha la oportunidad para
disminuir a Rubén, quitándole la posibilidad de ser vocero, entendiendo que eso también le merma su liderazgo. Rubén está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque Rubén tiene que postularse de nuevo como diputado. Tiene que postularse de nuevo como diputado y ganar la diputación para que se materialice el compromiso que hay con él de llevarlo a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero como yo veo las cosas, le advierto desde aquí, Rubén, no dude que desde la propia presidencia de la Cámara de Diputados te auspicien 1 o 2 diputados en tu circunscripción para ponértela difícil. Que o pierdas o gane, ya tú sabes, en condiciones mínimas. Y que eso entonces te devalúe hacia la presidencia de la Cámara de Diputados. Después de lo que te hicieron ayer, como amigo te digo, prepárate para eso. Y yo sé que tú eres un luchador, prepárate para eso, que por ahí vienen las cosas. Por ahí vienen las cosas. Entonces, bueno, felicitaciones a los que, por otra parte, entendían que era momento para cobrar cuentas. Los que entendían que este era un momento para cobrar cuentas, bueno, ayer la cobraron. Yo no sé si eso a largo plazo en la política termina dando buenos frutos, pero, repito, la política la hacen los que la practican en el día a día, los que se la juegan en ella. Ellos hacen la política. Nosotros hacemos opinión. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Todos los medios de comunicación, toda la prensa en el día de hoy destaca la protesta del senador Charlie Mariotti, que en el día de ayer compareció al Senado con la bandera dominicana pintada en su rostro y una carta de protesta por las agresiones que ha ejercido, que ha producido contra la República Dominicana el secretario general de la OEA, señores. Porque, por más disculpas, es cierto que expresamente él no dijo que no puede haber más de un país en una isla, sino que por lo general eso no ocurre, fue lo que dijo, es cierto. Pero en la sola alusión de este tema subyace un mensaje imprudente. Pero además hay que recordar que la OEA designa una comisión para venir a República Dominicana e ir a Haití. Y se supone que si la OEA designa una comisión, no debe seguir emitiendo opinión su secretario general y respetando el trabajo de esa comisión. Debe aguardar el informe y a partir del informe pues producir ya cualquier otro pronunciamiento. Pero enviar la comisión y seguir desenfrenado, hablando cualquier cosa que se le ocurra, pues es un irrespeto a la República Dominicana. Entonces, eso está expresado en la carta que leyó ayer en el Senado el senador de la provincia de Monte Plata, don Charlie Mariotti Tapia. Esta carta, que está fechada 22 de julio del 2015, dirigida al doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América. Distinguido señor secretario general, como legislador y representante de la provincia de Monte Plata ante el Senado de la República Dominicana, he decidido dejar formal constancia
del profundo malestar y amargo sabor que ha dejado en todos nosotros su desafortunada comparecencia ante el noticiario global CNN. Tristemente, esta no se contará dentro de los grandes epistolarios que a lo largo de la historia han dejado mensajes de esperanza, tales como la famosa 13 epístolas paulinas de los pueblos cristianos. Tampoco se encontrará el ánimo y el coraje con el cual Simón Bolívar, el gran libertador, animaba a los patriotas independentistas a luchar por una América libre y soberana. Esta es una carta amarga para usted, señor Almagro. Amargura, decepción, preocupación e indignación son los sentimientos que han dejado sus ligeras declaraciones en todo un pueblo que gustosamente abrió sus puertas para que, de manera transparente, una comisión del organismo que usted dirige pudiera ver con sus propios ojos el desenvolvimiento del plan de regularización migratoria de la República Dominicana. Sus declaraciones destempladas y fuera de lugar, emitidas para el mundo en la cadena de noticias estadounidense CNN, son inaceptables para las dominicanas y dominicanos. ¿Con cuánto desparpajo usted asigna a la República Dominicana una cuota de responsabilidad que por décadas ha correspondido a la clase política haitiana e incluso a muchos organismos multilaterales y supranacionales que han permanecido mudos ante la dantesca realidad de Haití, que no es fruto del devastador terremoto ni de la vecindad dominicana? Me sonrojo de la vergüenza cuando un doctor en ciencias políticas y a la vez es canciller de un gran país como Uruguay, tierras de hombres como Artigas, Benedetti, Galeano y Mujica, expresa lo que inmediatamente cito: en una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Qué amargo sabor, señor Almagro, nos deja su falta de equiditancia objetiva, su desconocimiento de nuestra historia, de nuestra geografía y de nuestra realidad. Si así yerra un secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿qué pedir a los demás? Eso nunca debió decirlo. Afortunadamente hay verdades que lo sacan a usted y a cualquier otro que en base a ese determinismo pretenda reducir nuestra identidad nacional a la de isleños. Ahí están los casos de Irlanda y Gran Bretaña, Papúa Nueva Guinea y Nueva Guinea Occidental. También está el caso de la isla de Timor, en el sur del archipiélago malayo, compartida entre Timor Oriental y Timor Occidental, lo mismo que la República de Chipre, la cual comparte su territorio con la República Turca del Norte. Pero mal juicio en geografía no es grave como su prejuicio en un tema sobre el cual fue invitado a servir como observador imparcial. Desde antes de recibir el informe de sus emisarios, ya sugiere la carga para República Dominicana y cito nuevamente: tenemos que lograr una solución definitiva al problema, y la solución definitiva implica que ambas partes acuerden variables fundamentales para enfrentar la situación. Como país con ciudadanos migrantes, jamás se nos ha ocurrido trazarle pauta a los Estados Unidos o a los países de Europa que reciben nacionales dominicanos sobre cómo ejercen sus derechos a deportar indocumentados o cómo establecen sus reglas para residentes ciudadanos. La República Dominicana no tiene que negociar con Haití su política migratoria ni la aplicación de sus leyes. Haití tendrá que aprender a satisfacer las demandas de sus ciudadanos, comenzando por dotarle de vida legal, registrando sus nacimientos. La República Dominicana tampoco tiene que hacerle concesiones a una comunidad internacional que ha sido incapaz de, contando con recursos y ocupando territorialmente a Haití por más de 15 años, ordenar 27.700 kilómetros cuadrados y lograr convertirlo en un estado mínimamente viable. Y ahora pretenden cubrirlo acusando al plan que legítimamente ha emprendido la República Dominicana de ser el causante de una crisis humanitaria. A pesar de mi amargura, señor
Almagro, es mi deber como dominicano y como legislador apelar al espíritu por el cual fue creada hace 66 años la organización panamericana que hoy encabeza, para que reflexione y no contribuya con su ejercicio institucional a empañar un proceso legal y legítimo. Creo firmemente que el rol asumido por usted no colabora en nada con el necesario y obligado proceso de readecuación, rescate de credibilidad y renovación al que debe abocarse el organismo que hoy dirige. La Organización de Estados Americanos, OEA, es una entidad necesaria como interlocutor, mediador, aglutinador y sobre todo como promotor de la justicia y el equilibrio, elementos clave para lograr el progreso y el desarrollo de los estados que las componen. Que soy más patriota, no soy más patriota ni más dominicano que nadie, solo soy un hombre que conoce un poco de historia y geografía, nacido en una provincia cercana a la frontera, crecí entre haitianos, jugué con niños y niñas de origen haitiano y siempre sentí hacia ellos y ellas cariño y afecto. Cierto, para entonces mi edad no me permitía calibrar su desventura y desgracia y mucho menos entender las causas. Hoy entiendo que también nosotros tenemos una cuota de culpa, pues hemos vivido un poco de espaldas a Haití, nuestro segundo socio comercial. Sin embargo, lo que hoy hacemos sin duda tiene años de retraso, pero era y es proceso obligatorio e inevitable y ha llegado el momento. Conviértase, señor Almagro, en un vocero justo y demandante con ganas, que las élites políticas y económicas de Haití asuman su papel de constructores y dejen de lado su afán difamador y sobre todo convierta en un grito panamericano la demanda para que las ricas naciones cumplan fielmente con el compromiso asumido con Haití desde los días aciagos de los años 90. Que la precariedad haitiana no le haga soslayar las muchas dificultades a las que se enfrenta también la República Dominicana, las cuales, sin embargo, no nos han impedido actuar apegados a la solidaridad con nuestros vecinos. Cierro esta carta amarga expresándole que creo que es imposible no hacer de una frontera un espacio de actuación compartida, de intercambio económico y cultural, pero sé también que cuando en esa frontera no existe un idioma y una religión común, los esfuerzos por convivir en el respeto a las leyes, el territorio y la diversidad siempre demandarán esfuerzos serios y sinceros de amigos y aliados, no de atizadores con voluntad precipitada y animosa. Amargamente suyo, Charlie Mariotti, Junior, senador, Monteplata, la provincia Esmeralda y segundo pueblo del milenio. Esta fue la carta que ayer leyó el senador Charlie Mariotti Tapia. Son las 7:24 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Tal y como decía Yuri Rodríguez hace un momento en su comentario, empiezan a revertirse algunas cosas en Brasil. Y este fiscal que de manera apresurada la ha emprendido contra Lula, entonces ahora este fiscal está siendo un objeto de un juicio disciplinario, justamente por las violaciones cometidas contra Lula. ¿Por qué? Porque sin ser el fiscal que estaba apoderado del caso, de manera apresurada, pues lo tomó y sin ningún indicio de crimen ha empezado a tomar medidas contra Lula, evidenciando desde luego un interés por dañar a este gran líder político que es Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, señores, miren, estamos en los inicios de una campaña electoral y aquí se puede repetir y se puede decir cualquier cosa. De hecho, se dice, y algunos medios la repiten, dándole crédito a líderes políticos sin comprender que lamentablemente
aquí mucha gente habla por hablar, repite mentiras y las mentiras corren en los medios porque los medios le dan crédito a esos líderes creyendo que lo que dicen es verdad. Mire, si alguien le dijo a usted que hubo una oferta económica de una empresa y se repite el caso de una empresa, de un consorcio donde formaban parte una empresa china, si alguien le dice a usted que hubo una oferta económica menor que la oferta ganadora, eso no es verdad. Eso no es verdad. Por razones técnicas, lo que fuere, yo no lo voy a abrumar con esos datos, pero aquí yo tengo, mira, estas fueron las ofertas económicas. Estas fueron las ofertas económicas y tengo incluso la oferta económica que se dice que fue supuestamente más barata. Eso es una mentira. Eso es una mentira, eso de que esta oferta fue más barata. Pero yo no quiero entrar ahí, pues yo quiero lo de Lula. Y me quedan muy pocos minutos, entonces no quiero desviarme del tema Lula. Lo único que le digo, miren, cuando un líder político le diga eso, por favor, miren, como esos documentos están disponibles, miren, presénteme la oferta. Vamos a ver cuál fue la que ganó y presénteme la que usted dice que fue más económica. Y usted verá que ahí quedará probada de inmediato la mentira, la falsedad. Entonces, miren, ¿de qué están acusando a Lula? El 1 de febrero del año 2013 vino a la República Dominicana a dictar una charla invitado por Odebrecht. Fue a Cuba, fue a Venezuela y fue a Ghana a dar la misma charla que dio en la República Dominicana. Pero vamos a quedarnos en el caso dominicano. ¿A qué vino Lula, según este fiscal? Lula vino a cabildear para que se diera la obra de las plantas a carbón a Odebrecht y vino a cabildear para que el financiamiento sea del Bandés. Sea del Bandés, del Banco de Desarrollo de Brasil. Entonces, él vino a eso. Miren, si ese fuera el propósito, Lula no tendría que haber venido. Lula no tendría que haber venido a la República Dominicana, porque hay que recordar que el presidente Danilo Medina, como candidato, fue a Brasil a conocer las políticas sociales de Lula, a intercambiar impresiones sobre las políticas sociales. Pero aún como presidente electo, también fue a Brasil. Es decir, que si se hubiese tratado cualquier tema con el presidente Danilo Medina sobre esa base, no se requería lo de la visita a la República Dominicana. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo tenían estas empresas en República Dominicana cuando se produce esta visita de Lula? ¿Qué tiempo tenían? ¿Y cuántos contratos con financiamientos del Bandés había en República Dominicana? El primer contrato con el Bandés es el de la acueducto de la línea noroeste. ¿Quién era el presidente? Fernando Henrique Cardoso en Brasil. ¿Quién era el presidente de la República Dominicana? Hipólito Mejía. Y yo voy a citar aquí los contratos que se habían suscrito mucho antes de eso, para ver si había necesidad de que Lula viniera aquí a tratar un tema de una gente que estaban acreditadas en la República Dominicana y que por el contrario, tal vez en la República Dominicana tenían mejores relaciones que Lula. Y era natural por el tiempo y los vínculos que tienen en la República Dominicana. Entonces, miren, el primero fue el consorcio del acueducto del noroeste.
Estamos hablando en el gobierno de Hipólito, que fue un préstamo en el caso del Bandés de 129 millones de dólares. Hubo préstamos de otros bancos también. Sí, exactamente. El segundo fue la ampliación del acueducto del noroeste. El tercero, el proyecto hidroeléctrico de Pinalito. El cuarto, el acueducto de Samaná, que tenía una parte 1 y 2. El quinto, el proyecto hidroeléctrico de Palomino. Estamos hablando de cosas que habían ocurrido muchos años antes de este 2013, cuando una persona que ya no es presidente de la República viene a la República Dominicana. La carretera de Jarabacoa, el corredor Duarte 1, la autopista del Coral, la circunvalación de la Romana, la carretera de Miches, Sabana de la Mar, la carretera Piedra Blanca, Cruce de Ocoa, el corredor ecológico de Pontenzuela, la carretera de San Pedro la Romana, el bulevar turístico del Este. Ahí le he mencionado 14 obras que tienen financiamiento del Bandés. Es decir, estamos hablando de unas empresas que tienen, cuando Lula vino aquí, ya tenían 12 años haciendo negocios con la República Dominicana. 12 años. No se trata de que usted está promoviendo una clase empresarial nueva. Bueno, unos amigos del presidente. El presidente le está buscando negocio, sale a buscarle negocio. Estamos hablando de una institución de 71 años. 71 años. 12 años en la República Dominicana. Entonces, de manera absurda, sin ninguna prueba, la única prueba es que vino aquí y que habló. La única prueba es que vino aquí y que habló. ¿Pero de qué habló? ¿De qué habló? De proyectar la pujanza de la economía de su país. Pero el vicepresidente, señores, para que ustedes vean lo que es la diferencia entre los países que tienen claro sus objetivos, por más errores que cometan, y los países que no tienen claros sus objetivos. Ustedes saben quién fue que vino aquí a hablar de plantas y trató el tema sin andarse con mascarada ni nada por el estilo. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, vino y dijo, no, el camino tiene que ser, vino aquí invitado por la Cámara Americana de Comercio, dijo, el camino tiene que ser de plantas de gas, y habló claramente de los intereses estadounidenses. Señores, si ustedes creen que a Estados Unidos se le va a ocurrir perseguir a ese hombre por salir a defender los intereses de su país, si ese fuera el caso, que no fue el caso de Lula. Esas son las cosas absurdas que llevan a algunos países a mantenerse siempre en el subdesarrollo, por más grandes que sean. 7:34 minutos, qué lástima, pero fue la carta del senador Mariotti lo que me llevó el tiempo. Cambio fuera.